Pues yo soy financiero, no tengo formación actuarial y por lo tanto lo que me centro desde Serfies pues es más en el análisis conjunto de activos y pasivos, pero con unos flujos de pasivos que calcula el departamento actuarial, ¿no? Y digamos que al final esta gestión ALM pues nos va a dar una visión conjunta de activos y pasivos que es muy necesaria y sobre todo en el momento actual que nos encontramos, ¿no? Donde no solo las tablas, el cambio en las tablas que va a hacer que los flujos cambien y puedan extenderse más allá en el vencimiento en el tiempo, sino también la situación actual de bajos tipos de interés que al final lo que hace ese alargamiento de las colas de los flujos, pues es que el gestionar esos pagos que va a haber que hacer desde las compañías en determinados tipos de productos, como es el caso de las rentas, ¿no? Que suelen tener una duración pues muy elevada, pues sea cada vez más complicado, ¿no? Porque no hay inversiones que sin un riesgo relevante pues nos puedan ayudar a cumplir con esos compromisos, ¿no? Entonces, evidentemente, el ALM no es la fórmula mágica que va a permitir que obtengamos rentabilidades para cubrir esos costes que no estén cubiertos a día de hoy, pero sí que nos va a permitir gestionar de mejor forma o tener por lo menos claro cuáles son los principales problemas o dónde tiene que fijarse más cada compañía para tomar las decisiones que tenga que tomar en cada momento, ¿no? En función de los análisis que se hagan, ¿no? Entonces, la idea es repasar un poco cuáles son esos análisis dentro de la gestión LM, pues más habituales o técnicas de medición del riesgo LM y un poco ver también, pues, cómo implementar dentro de las compañías esta gestión LM, ¿no? Como veremos, hay cálculos más sencillos, cálculos más complejos, pero al final son bastantes cálculos los que hay que hacer y sobre todo revisar y tener en cuenta. Entonces hay que organizarlo de forma adecuada para que tanto volumen de información y tantas cosas que hay que tener en cuenta a día de hoy, porque no es solo que cumplamos con la rentabilidad objetivo o con los flujos que tenga esa estructura de la cartera, ¿no? Los flujos de pasivos, sino también hay que tener en cuenta muchas más variables a día de hoy, desde el cálculo de la previsión contable, el riesgo de solvencia que nos provoque o que nos ocasione las inversiones que tengamos dentro de la cartera afecta a la cartera de pasivos y pues también ahora, pues como todos sabéis, pues también viene IFRS, ¿no? Por lo tanto, al final no es solo simplemente ver que la cartera de activos cubra el coste de los pasivos, sino tener en cuenta otras muchas variables y por lo tanto el gestionar eso de forma adecuada pues y ordenada es lo más importante, ¿no? Cuando hablamos de gestión LM, por lo tanto, lo primero es tener claro qué tipologías de carteras hay en la compañía o tipologías de productos, porque la gestión que se realice, las decisiones que se tomen o los objetivos estratégicos de cada cartera pues serán diferentes. Hoy estamos hablando de carteras de rentas, pero bueno, hay otro tipo de carteras que tienen otras características, otras duraciones o incluso carteras que no se gestionen con técnicas de ALM o incluso los recursos propios de la entidad, ¿no? Al final, aunque estemos hablando de pura gestión ALM, pues hay que tener toda la casuística que presente la compañía en cada momento, ¿no?
nosotros siempre resumimos en un decálogo, ¿no? La gestión LM como principales puntos a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a esta gestión de activos y pasivos, que sería en primer lugar la valoración de los activos y pasivos y a identificar el excedente financiero, que hablaremos a continuación, medir el riesgo que presenta ese excedente financiero, ¿no? Que al final esto está muy ligado con el SCR de Solvencia 2, pero hay otras métricas antes de que llegara a Solvencia para medir ese riesgo del excedente financiero. Identificar los objetivos estratégicos de tanto de la compañía a nivel global como de cada una de las segmentaciones de carteras que comentábamos. Al final, esos objetivos van a tener cuatro variables siempre presentes, ¿no? Que es la rentabilidad, el riesgo que estoy dispuesto a asumir. Al final, de nada sirve querer una rentabilidad muy elevada si no quiero asumir ningún riesgo, ¿no? Eso es algo que tenemos todos muy claro y muy presente, que al final, y sobre todo cada vez más, cuanta más rentabilidad, mayor riesgo, ¿no? Y con eso hay que tener cuidado también. Después, ¿cuál es el plazo en el que quiero obtener esa rentabilidad? Que en este caso pues irá un poco ligado a la vida de cada producto esperada, ¿no? Y por último, la tolerancia a las desviaciones respecto de los objetivos que se establezcan para cada cartera y para la compañía. Habrá que decidir cuál es la asignación más óptima de recursos para alcanzar los objetivos, siempre unos objetivos realistas, como comentaba. Al final, de nada sirve marcarse objetivos que sabemos que no vamos a poder alcanzar, y en base a eso, pues, cuál es la asignación que creemos más óptima, tanto a día de hoy como las futuras asignaciones que haya que realizar dentro de cada cartera. Asignar límites para no que controlen esos objetivos, al final es la mejor forma antes hablaba de digerir toda la información que se genera o todos los cálculos que hagamos, ¿no? Una forma muy fácil y visual y que nos permite hacer un control, pues es establecer límites. Lo mismo, límites que sean, pues, digamos, realistas, ¿no? No límites que nos hagan saltar alarmas todos los meses o dependiendo la periodicidad, ¿no? Estos análisis ALM, pues dependiendo cada compañía, pues se suelen hacer o bien de forma mensual o trimestral por lo menos, ¿no? Aunque cada vez se hacen con mayor periodicidad. Controlar la vulneración de los límites, control de calidad de todo de todos los cálculos que vamos a ver y que hagamos recurrentemente. Revisión dinámica, es decir, de nada sirve, pues, pues por ejemplo, ahora hay grandes cambios, ¿no? Que estamos precisamente hoy comentando en las tablas. Por lo tanto, de nada sirven ya los objetivos a lo mejor que teníamos hace 3 años. Por lo tanto, por lo menos anualmente establecer unos objetivos estratégicos de cara al próximo año, siempre englobados de un marco global, ¿no? Realizar simulaciones sobre ese excedente que se ha calculado previamente y por último, pues el sentido común, ¿no? En todo en todo lo que se hace pues eso, siendo coherentes con la naturaleza y lo que estemos analizando en cada momento y siendo realistas de los problemas que pueda haber en cada momento. Por lo tanto, el primer paso siempre que hablamos de gestión LM, pues es la valoración del excedente, ¿no? Es la primera señal que nos va a dar si tenemos un problema o no tenemos un problema dentro de la cartera. Evidentemente, serán necesarios muchos más análisis, pero bueno, si ya de entrada el valor de los flujos de pasivo, los flujos de salida, es mayor
que el valor de los flujos de entrada o valor de las inversiones, pues ya podríamos tener un problema, ¿no? Por lo tanto, también es importante cómo hagamos esa valoración, ¿no? Al final, en el caso de las inversiones, está claro que hay que valorar a precios de mercado. Al final, aquí es coherente con Solvencia 2. Hay que tener un valor real de lo que tenemos. Y en el caso de los flujos futuros de la cartera, pues aquí sí que digamos que el descuento que apliquemos a esos flujos, pues sí que puede darnos una realidad u otra o engañarnos más o menos el resultado que obtengamos finalmente del excedente. ¿No? Está claro que lo más conservador pues va a ser descontar esos flujos a la curva pura libre de riesgo. También el qué curva libre de riesgo utilizar, pues también es algo a tener en cuenta, ¿no? No es lo mismo utilizar la curva que publica EIOPA, por ejemplo, todos los meses que la curva de mercado directamente, porque al final esa curva de EIOPA, como sabéis, pues tiene una extrapolación a partir del año 20, es decir, al final estamos en un entorno desde antes decíamos que hace unos años ya decíamos que era algo puntual o que nos parecía que no iban a bajar más, pero bueno, hemos llegado a mínimos a cierre del 2020, ¿no? Ahora han repuntado un poco los tipos de interés en torno a 30, 40 puntos básicos según el plazo que nos vayamos, pero bueno, que desde los mínimos que veníamos es ya una situación que no es puntual, sino que los tipos bajos han venido para quedarse, ¿no? Entonces, esa curva de IOPA pues tiene una extrapolación a partir del año 20 que hace que la curva tome pendiente a partir de ese plazo cuando en mercados continuamos viendo los mismos tipos que hay en el año 20 al año 30, 40, incluso 50, ¿no? Por lo tanto, también hay que tener en cuenta qué curva libre de riesgo utilizamos en el descuento de los flujos de pasivo y si agregamos una prima de iliquidez, que es la idea también que subyace en Solvencia 2 y en el futuro IFRS o futuro o presente, dependiendo de cada compañía, ¿no? Al final, las técnicas que se están aplicando para valorar las carteras bajo IFRS 17, pues es un poco asimilable a las técnicas que se utilizan en Solvencia 2, ¿no? Porque al final lo que nos pide es una prima de liquidez que haga que ese valor presente de las inversiones que tiene en cuenta un spread de crédito y un spread de liquidez en el caso de la renta fija, pues digamos que ese valor de los pasivos sea también más comparable en el descuento al valor de los activos, ¿no? Por lo tanto, habrá que tener en cuenta todas estas variables para conseguir un valor del excedente, lo que tenemos menos lo que debemos a precios de mercado, que sea lo más fiable y realista posible para que la foto que tengamos de ese excedente pues sea también lo más clara posible, ¿no? Otro punto muy importante, dependiendo también qué tipos de productos estemos hablando, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de productos de rentas con tipos garantizados o costes muy elevados, pues quizá esto cobre más relevancia que en otros tipos de productos con duraciones más cortas o con tipos más reducidos, ¿no? Pero al final es muy importante conocer cuál es la rentabilidad esperada de la cartera de inversiones afecta para compararla con el coste que tenemos implícito en el producto que estemos analizando, ¿no? Tanto a nivel de producto como de la compañía a nivel general, ¿no? En el caso de esa rentabilidad esperada, pues dependiendo el tipo de producto que se trate, al final el tipo de activo, si estamos hablando de renta fija, pues quizá es más sencillo establecer
una rentabilidad esperada, ¿no? Porque al final, en la mayoría de renta fija, de bonos que hay en las carteras, pues podemos estimar de forma sencilla cuál es la rentabilidad que vamos a tener hasta el final de la vida del activo. Cuando entran en juego otro tipo de activos que no son de renta fija, como renta variable, inmuebles, fondos de inversión bueno, cada vez, debido a este escenario de tipos bajos, pues cada vez la casuística de complejidad de productos en las compañías de seguros, pues vemos que se está incrementando, ¿no? De hecho, los fondos de capital riesgo quizá que sea lo que más está en auge en los últimos meses en comparación al peso que podían tener anteriormente en las carteras, que ya sí que había mucha presencia, por supuesto, de renta fija, inmuebles y también renta variable, pero ese otro tipo de fondos que ofrece rentabilidades atractivas, pues a plazos medio plazo, largo plazo, pero bueno, por debajo de 10 años, mucho más altas, desde luego, que la clásica deuda pública, que era lo habitual para cubrir los flujos de los productos, ¿no? Eso a día de hoy es complicado, a no ser que sean productos emitidos a día de hoy con rentabilidades bajas, pero bueno, al momento que las rentabilidades son bajas, pues también pierde atractivo de cara a los asegurados, ¿no? Por lo tanto, pues se buscan otras fórmulas para tratar de obtener rentabilidad. Y es importante no solo obtener esa rentabilidad a día de hoy, sino también una proyección a futuro de esa rentabilidad. Es decir, en el momento que queremos proyectar la rentabilidad, pues tendremos que tener en cuenta también la reinversión que se produzca en la cartera, ¿no? Por lo tanto, ya no es solo tener en cuenta la rentabilidad de la renta fija pura que tengamos a día de hoy, sino que habrá que tener en cuenta rentabilidades, escenarios de rentabilidad de otros tipos de activos y escenarios de reinversión de cara a obtener una rentabilidad esperada, no solo a día de hoy, sino a futuro, y poder compararla con el coste de cada producto. Otra herramienta que nos ayuda mucho en la gestión y sobre todo en las decisiones de nuevas inversiones en las carteras es analizar el mapping de flujos de entrada y de salida, ¿no? Al final, con la valoración teníamos un dato de valor a día de hoy, con la rentabilidad esperada, pues también una rentabilidad, pero digamos que con el mapping de flujos podemos ver un poco cómo se reparte o cuánta dispersión existe entre los flujos de activo y flujos de pasivo, y poder identificar pues qué necesidades de financiación podemos tener o qué plazos sería aconsejable poder realizar nuevas inversiones, qué cantidad de flujos vamos a tener que reinvertir en cada momento del tiempo, ¿no? Puede haber años que el activo y el pasivo estén muy, muy macheado y haya poca reinversión, pero puede haber otros años en que se concentre más la reinversión. Entonces, de cara a esas decisiones estratégicas a corto plazo, pues es importante tener en cuenta este tipo de variables, ¿no? Y también saber dónde hay mucha concentración de flujos que provoca, por lo tanto, muchos vencimientos en el caso de la renta fija, y no es lo mismo pues tener que reinvertir el 10% de la cartera que tener que reinvertir el 40%, ¿no? Por ejemplo. Por lo tanto, con este tipo de análisis, pues como vemos aquí, pues con un mapping de flujos más desagregado a corto plazo y después con plazos anuales y a más largo plazo, pues es un poco decidir qué nos interesa más, ¿no? Y poder ver, pues en este caso, que tendríamos excedentes positivos a corto, medio plazo hasta el año 3, pero en caso de que tengamos que hacer nuevas inversiones, pues ver qué plazos nos interesaría más para no tener
por un lado, una concentración muy elevada de los flujos y eh, a la vez cubrir esos excedentes negativos que se generan a lo largo del tiempo, ¿no? Evidentemente, como comentaba, pues esto, pues sí, sería muy sencillo decir invertir a 4 o 5 y luego a plazos más largos, en torno a 15 años, pero hay que tener en cuenta las variables de mercado, la disponibilidad de inversiones para poder cubrir esos plazos y la rentabilidad del producto que queremos cubrir, ¿no? Pero es importante tener en cuenta estos mappings de flujos a lo largo del tiempo, ¿no? Tanto flujos nominales puros como flujos a valor presente durante el horizonte temporal. También otro análisis que hacen las compañías es a partir precisamente de esos flujos nominales que veíamos, proyectar el excedente financiero, ¿no? Un poco esto es lo que se hace también en la orden ministerial, en el cash flow matching, que, que se comentó anteriormente, al final relacionado con la orden ministerial, ¿no? Y el cálculo de provisiones contables, que principalmente pues está el 33.1 a 2, que se basa en duraciones, el cash flow matching, que hace un análisis de flujos mes a mes, y la inmunización por duraciones, que luego comentaremos también. En este caso, la idea es saber cuál es el excedente o saldo financiero al final de la vida del producto, y también bajo diferentes condiciones, ¿no? Podemos obtener un saldo financiero sin ningún tipo de reinversión, o reinvirtiendo a tipos más o menos elevados, como comentábamos también en el descuento de los flujos de pasivo. Podemos, al final, no son excluyentes, siempre cuantos más análisis se hagan, pues mejor, ¿no? Entonces ese saldo financiero pues se puede capitalizar también a un tipo fijo, como se hacía en los productos bajo cash flow matching hasta 2016, los productos anteriores, o utilizar la rentabilidad del activo, si esa rentabilidad sabemos que va a ser consistente en el tiempo, sino proyectar la rentabilidad del activo, o incluso a la curva libre de riesgo, como se hace también en el cash flow matching para productos posteriores al 2016, ¿no? Con esto nos hacemos una idea también de si nuestro excedente, en base a los flujos que tenemos, pues es positivo, o incluso podría ser negativo, y de qué importe, ¿no? Si obtenemos un excedente financiero al final de la vida del producto muy elevado en porcentaje en relación al volumen de provisión, pues quiere decir que la cartera estaría muy sobredotada, ¿no? Por lo tanto, tampoco es bueno tener excedentes muy elevados, ¿no? Lo ideal es optimizar lo máximo los recursos que tenemos para cubrir los flujos de pasivo que tenemos proyectados. Otra medida, digamos, de las más utilizadas, y que es lo básico, digamos, cuando hacemos análisis del EM, además de la valoración del excedente, pues es, por supuesto, el análisis de duraciones de activo y pasivo, ¿no? Incluyendo como activo las primas, porque al final son flujos que vamos a recibir, y por otro lado la duración de esos flujos de pago esperados, ¿no? Esto nos permite saber cuál es la sensibilidad de nuestra cartera de inversiones en relación a los flujos de prestaciones, ante movimientos que pueda haber en el mercado, pero también nos da una idea del grado de cobertura. Por eso hablamos de mismatching, ¿no? Del casamiento que puede existir entre los flujos de activo y pasivo, ¿no? Pero
evidentemente solo con la duración pues nos puede engañar, ¿no? Porque una duración de 5 en las inversiones se puede conseguir con un bono a un año y con un bono a 10. Por lo tanto, mientras que los flujos de las prestaciones suelen estar repartidos más homogéneamente a lo largo del tiempo, ¿no? Depende también qué tipos de productos, pero bueno, lo normal es tener una estructura más o menos repartida a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, solo con la duración, pues también nos nos puede confundir. Por lo tanto, siempre pues todas estas medidas hay que analizarlas de forma conjunta. Luego veremos un análisis, un sumario, ¿no? De carteras para, digamos, tener una foto de de todos estos análisis, porque si los vemos de forma individual, pues puede ser complejo llegar a asimilar toda la información, ¿no? Otro punto muy importante es el análisis de escenarios, ¿no? Lo bueno de los análisis de escenarios, de movimientos de tipos de interés, movimientos de ratings, de tipos de cambio, de spread de crédito o incluso que escenarios de crisis, ¿no? Pues ahora hemos pasado una nueva crisis, pues cómo afectaría de nuevo otro escenario como el que vivimos y aún seguimos, ¿no? Del COVID de 2020. Lo bueno también de estos escenarios es que, al contrario del VAR que veremos a continuación, son muy fáciles de entender y de explicar para cualquier tipo de público dentro de la organización, ¿no? Al final, cuando hablamos de ALM, pues como comentaba, estamos hablando de financieros y actuarios, y determinadas medidas financieras pues pueden ser más complicadas de explicar o entender por por parte de toda la organización, ¿no? Sin embargo, la pérdida que podemos tener por una subida de 100 puntos básicos en nuestro excedente financiero es algo que es muy fácil de explicar, entender y evidentemente no sabemos la probabilidad que puede tener esa subida de 100 puntos básicos, pero bueno, también podemos hacer escenarios más o menos realistas, ¿no? Al final sabemos que en función de la experiencia, pues que hay determinados movimientos de tipos o de spread de crédito o movimientos de rating que tienen menor probabilidad. Evidentemente, una subida de 50 o 100 puntos básicos, pues estaríamos hablando de un escenario más probable, sobre todo después de haber tocado mínimos, pero escenarios de movimientos de 300 puntos básicos, por ejemplo, pues sería algo más irreal, ¿no? Entonces, estos escenarios nos permiten saber ex ante qué pasaría con nuestro excedente si ocurrieran, y no solo variables financieras sobre la cartera de inversiones en el caso de movimientos de tipos de interés, pues también afectaría al descuento de los flujos de pasivos, ¿no? Sino también obtener nuevas estructuras de flujos que nos permitan obtener nuevos excedentes, ¿no? Como aumentos de caídas, de mortalidad. Al final, pues al final ese escenario real de ahora de nuevas tablas, pues podría haber sido ya un escenario que estuviera contemplado dentro de los análisis ALM, ¿no? ¿Qué pasa si las tablas de mortalidad pues varían? ¿Cómo afectaría a los flujos y cómo afectaría al excedente y a todos los análisis ALM que comentábamos anteriormente, ¿no? Nos habría ayudado a adelantarnos a esa situación real que estamos viviendo o que tenemos actualmente. Em, Cuando otra medida habitual, aunque
no en todas las compañías de seguros, porque quizás sea un poco más compleja, ¿no? Y está más ligada al ámbito financiero, sobre todo en carteras de inversión, pues es el VaR del excedente. Al final, este VaR del excedente, al final lo que nos dice es, con una determinada probabilidad y para un horizonte temporal, qué variabilidad puede haber en el excedente, ¿no? Se asignan volatilidades a los flujos o si hay otros activos, pues otros activos que puede haber en la cartera de inversiones. Se asigna volatilidad a las diferencias que hay entre la cartera de inversiones y de pasivos y por lo tanto esa volatilidad nos da una variabilidad del excedente bajo una determinada probabilidad y horizonte temporal, ¿no? Al final, el resultado es un poco lo que hay bajo Solvencia II, ¿no? También se supone que el SCR que calculamos en Solvencia II está calibrado con una probabilidad del 99,5% a un año, es decir, que el dato que se obtiene de SCR tiene una probabilidad de ocurrencia muy, muy reducida, porque quiere decir que solo en el 0,5% de los casos la pérdida que tendríamos en el excedente de la compañía sería superior a ese dato de SCR, ¿no? Pues un poco lo que obtenemos con el VaR del excedente es lo mismo, ¿no? ¿Qué variabilidad o qué pérdida podemos tener en el excedente con una probabilidad y un determinado horizonte temporal? En base a muchas de estas medidas que hemos comentado, pues lo habitual es hacer informes que resuman todos estos resultados, como la valoración, la duración, la rentabilidad esperada, el valor del excedente, cuál es el riesgo del excedente, mismatching de duraciones o cómo afectaría un determinado escenario, como en este caso de 200 puntos básicos a mi excedente, ¿no? Y así de forma, aquí podríamos tener todas las carteras de la compañía y la compañía total para ver qué excedentes puede haber negativos en cada momento, dónde puede haber más mismatching de duraciones o menor rentabilidad esperada en relación al coste de los pasivos. Digamos que nos da una idea muy clara y muy, muy visual de dónde pueden estar los problemas para luego atacarlos de forma directa, ¿no? Antes se hablaba también del LAT, el Liability Adequacy Test de IFRS 4. A pesar de ser un análisis ligado a IFRS y que no realizan todas las compañías, independientemente de necesitarlo o no por temas regulatorios, es un análisis que engloba muchas de los cálculos o ideas que veíamos anteriormente, ¿no? Porque al final se trata de obtener un valor de los flujos de pasivo, como comentaba anteriormente, ajustado a la realidad del mercado, pero no solo a día de hoy, sino también en lo que esperemos de nuestra cartera a futuro, ¿no? Por lo tanto, este análisis no es un simple descuento de flujos de pasivos, sino que requiere proyectar la rentabilidad de la cartera de inversiones con todo lo que eso conlleva, que comentábamos anteriormente, ¿no? La reinversión de flujos excedentes en cada momento del tiempo, a qué tipo vamos a reinvertir esos flujos, si reinvertimos a la forward de libre de riesgo, la forward más un spread, qué rentabilidades vamos a obtener en otro tipo de activos que no tienen una rentabilidad esperada tan clara como puede ser la renta variable o otro tipo de inversiones que pueda haber en las carteras y por lo tanto
obtenemos la proyección de la rentabilidad y del coste, por lo tanto, del resultado financiero que se espera a lo largo de la vida del producto y también el mismatching que vamos a tener en función de la cartera vigente en cada momento futuro y esto nos permite obtener una provisión ajustada a la rentabilidad real de la cartera que hayamos calculado, ¿no? Porque al proyectar esa rentabilidad previamente nos permite realizar un descuento de flujos no a una curva libre de riesgo o no a una curva más un spread ficticio, sino ajustándonos a la rentabilidad que realmente esperamos bajo hipótesis fiables de nuestra cartera, ¿no? Evidentemente, si es una cartera, pues 90% renta variable, 10% renta fija, pues es más, la incertidumbre es mayor porque, por lo que todos conocemos, ¿no? Al final, la renta variable pues tiene más volatilidad, pero bueno, siempre hay medias que se pueden aplicar y determinadas decisiones de cara a obtener resultados lo más fiables posibles o que nos puedan permitir tener una foto realista del producto y de la compañía, ¿no? Y este análisis cobra especial importancia, sobre todo pues en productos como los que comentaba al inicio, ¿no? Determinados productos que pueda haber pues de rentas, por ejemplo, con rentabilidades garantizadas muy elevadas y con duraciones muy largas en los que las inversiones no estén cubriendo 100% esos flujos de pasivo o que hayan cambiado la estructura de esos flujos, pues este análisis cobra especial importancia porque nos da una idea del coste que nos puede suponer ese producto de continuar vigente y de no tomar ninguna decisión sobre el mismo, ¿no? Por último, que ya me quedan 5 minutos, como comentaba anteriormente, al final, dentro de la orden ministerial para el cálculo de la provisión contable, hay, digamos, tres metodologías, ¿no? Las más habituales, que es el descuento bajo el 33.1 a 2, el 33.2 a Cash Flow Matching y 33.2 B, que es la inmunización por duraciones. A pesar de ser cálculos contables, independientemente de que se puedan utilizar o no con el objetivo de calcular una provisión contable, tanto el cash flow matching como la inmunización por duraciones, el verificar esos criterios establecidos en la normativa y ese cálculo final del tipo de interés técnico para el cálculo de la provisión contable, nos da una idea también de la suficiencia que pueda haber en las carteras o de los problemas que pueda haber, porque cada uno con sus características, evidentemente el cash flow matching pues, puede tener más críticas que la inmunización, porque un cash flow matching, por lo que implica al final, lo que implica el cash flow matching básicamente es cumplir una serie de criterios bajo una comparativa mensual de los flujos de activos y de pasivos, pero en un extremo con un flujo muy grande en el momento cero, podríamos llegar a verificar el cash flow matching porque ese excedente positivo se mantendría a lo largo del tiempo y permitiría verificar el cash flow matching, ¿no? Pero a su vez, el tipo de interés técnico que obtendríamos por haber un mismatching tan grande entre un flujo a un día y los flujos del pasivo, pues sería ridículo, ¿no? Por lo tanto, al final, calculando también ese tipo, nos da una idea del mismatching que puede haber entre nuestra cartera de activos y nuestra cartera de pasivos. Con respecto a la inmunización por duraciones, aquí sí que es más restrictivo y verificar este artículo no es tan sencillo si no tenemos una cartera muy bien macheada, porque aquí ya nos sirve con que los flujos del activo
sean superiores a los del pasivo, teniendo en cuenta esa capitalización del excedente financiero, ¿no? Aquí ya hablamos de duración del activo y duración del pasivo y además sensibilidades del activo y del pasivo ante movimientos de tipos de interés, ¿no? Por lo tanto, esto evidentemente con una cartera que no estuviera macheada con la cartera de pasivos no se verificaría, ¿no? Al final los criterios que exige la inmunización por duraciones es que el valor actual de los activos sea superior al de los pasivos, es decir, un excedente positivo, que las duraciones sean similares, es decir, hay un margen de entre el 80 y el 120% del cociente de duraciones de activo y de pasivo. Y por último, y quizá el más complejo a la hora de utilizar esta técnica de inmunización es la variabilidad ante movimientos de tipos de interés, pero son movimientos no paralelos, ¿no? Y esos movimientos de tipos de interés tienen que provocar variaciones en los activos y en los pasivos, también dentro de un rango establecido entre el 80 y el 120%, ¿no? Por lo tanto, esto afecta directamente a lo que comentaba también anteriormente, ¿no? Si tenemos una duración de activos de 5 a través de un bono a un año y un bono a 10 años y una duración de pasivos también de 5, pero con unos flujos con poca dispersión y homogéneos a lo largo del tiempo, pues esto haría que no verificáramos esta inmunización porque los movimientos de tipos de interés que se realizan no son movimientos paralelos, sino que son movimientos no paralelos a lo largo de la curva, ¿no? Y por lo tanto afectarían de forma diferente a una cartera muy concentrada en determinados plazos a una cartera diversificada en plazos, ¿no? Que sería lo que necesitaríamos. Al final, que se ajustaran los flujos de activo a los flujos del pasivo para que tanto la duración pura de ambos sea similar y también ante variaciones de tipos de interés se mantuviera homogénea esa variabilidad en el activo y en el pasivo, ¿no? Por lo tanto, como hemos visto, las medidas, bueno, de forma muy rápida, pero al final, por tener una idea clara o un poco en la cabeza las principales medidas de seguimiento para la gestión LM, y todo esto después, como comentaba, pues nos permitiría tomar decisiones para la gestión, ¿no? En base a los objetivos y siendo realistas de lo que se puede hacer en base al riesgo que se quiera asumir. Sería, por lo tanto, necesario pues, tener una política LM con los procedimientos a seguir y un plan estratégico que establezca las pautas a corto y a medio plazo, sobre todo, para que las decisiones no sean arbitrarias en cada momento, sino que haya una pauta establecida por parte de la compañía. Y por mi parte, por no alargarme más, que creo que ya es la hora, pues luego, o no sé si queréis ahora alguna pregunta o si no, al final, pues vemos cualquier duda que pueda haber.